Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Arias de la Tecnología de Análisis de Costos y Presupuestos. El día de hoy y para complementar el reto de la semana 16, vamos a leer el libro o los 10 principios, perdón, de los fundamentos de la economía. Iniciamos. Principio número 1. Hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. No se puede obtener siempre todo lo que se requiere. A todo el mundo le gustaría tener una casa maravillosa en un sitio estupendo y contar con ayuda para la limpieza de la casa, tener uno o dos coches nuevos y unas fantásticas vacaciones en un hotel de lujo. Pero incluso en un país rico como Estados Unidos, no hay muchas familias que puedan permitirse todo esto. Por eso tienen que hacer elecciones, ir este año a Disney World o comprar un coche mejor, conformarse con un pequeño jardín o aceptar conducir un largo trayecto para ir al trabajo viviendo en un lugar donde el sueldo es más barato. Tener ingresos limitados no es el único que impide que la gente tenga lo que quiere. El tiempo también está limitado. Los días tienen solo 24 horas. Y como el tiempo es limitado, el hecho de elegir dedicar cierto tiempo a hacer una cosa implica elegir también no dedicárselo a otra. Emplear la noche en estudiar para un examen implica no poder dedicarla a ver una película. En efecto, mucha gente está tan limitada por el número de horas al día que está dispuesta a intercambiar dinero por tiempo. Por ejemplo, normalmente las pequeñas tiendas del barrio tienen precios más altos que los supermercados, pero prestan un servicio importante a aquellos consumidores que, por disponer de poco tiempo, prefieren pagar más antes que hacer un viaje más largo hasta el supermercado. Esto nos lleva a nuestro primer principio de la elección individual. Los individuos tienen que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Un recurso es cualquier cosa que se puede utilizar para producir otra cosa. Las listas de recursos económicos suelen empezar por la tierra, el trabajo, tiempo de los trabajadores, el capital físico, como la maquinaria, edificios y otros activos productivos creados por el hombre, el capital humano, niveles educativos y niveles y habilidades de los trabajadores. Un recurso es escaso cuando no hay suficiente cantidad del mismo para utilizarlo de todas las maneras en las que la sociedad desea hacerlo. Hay muchos recursos escasos. Están incluidos los recursos naturales, es decir, los que surgen del entorno físico, como minerales, madera, petróleo. También es limitada la cantidad de recursos humanos, trabajo, las habilidades y la inteligencia. Y en una economía mundial en crecimiento, con un rápido aumento de la población, incluso el aire limpio y el agua se han convertido en recursos escasos. Lo mismo que los individuos tienen que hacer elecciones. La escasez de recursos exige que la sociedad en su conjunto también tenga que elegir una forma que tiene la sociedad para elegir consiste en dejar que las elecciones colectivas surjan como el resultado de muchas elecciones individuales, que es lo que normalmente pasa en las economías de mercado. Por ejemplo, los estadounidenses como grupo disponen solo de un número determinado de horas a la semana. ¿Cuántas horas de ese tiempo gastarán en ir al supermercado para conseguir precios más bajos, en lugar de ahorrar tiempo comprando en las tiendas de barrio? La respuesta es la suma de las elecciones individuales. Cada uno de los varios millones de individuos hace su propia elección sobre dónde comprar, y elección global es simplemente la suma de estas elecciones individuales. Sin embargo, por varios motivos hay algunas elecciones que una sociedad puede decidir que es mejor, que no dependan de las elecciones individuales. Por ejemplo, los autores de este libro vivimos en una zona que hasta hace poco era predominantemente agrícola, pero que ahora se está urbanizando rápidamente. La mayoría de los vecinos creen que si una parte del suelo se quedara sin urbanizar, la comunidad sería un lugar más agradable para vivir. Pero ningún individuo tiene incentivos para seguir cultivando su terreno en lugar de vendérselo a un promotor inmobiliario. Por eso en los Estados Unidos ha surgido cierta tendencia a que los gobiernos locales compren terrenos sin urbanizar y los mantengan como espacios y edificar. En capítulos posteriores veremos por qué en general las decisiones sobre cómo usar los recursos escasos se dejan en manos de los individuos, pero que otras veces se tienen que tomar a un nivel más alto, a un nivel comunitario.
Principio número 2. El verdadero coste de algo es su coste de oportunidad. Supongamos que estás en tu último año de estudios y que tus horarios te permiten matricularte en una sola optativa. Sin embargo, hay dos asignaturas que te atraen: Introducción al diseño por ordenador e Historia del jazz. Imaginemos que decides matricularte en la del jazz. ¿Cuál es el coste de esa decisión? Es el hecho de que no puedes tomar clases de diseño por ordenador, que es tu siguiente mejor alternativa. Los economistas llaman coste de oportunidad a este tipo de coste, aquello a lo que tienes que renunciar para obtener el bien que quieres. Esto nos conduce a nuestro segundo principio de la elección individual: el coste de la oportunidad de algo, aquello a lo que tenemos que renunciar para obtenerlo, es su verdadero coste. Por tanto, el coste de oportunidad de matricularte en Historia del Jazz es la ganancia que podrías haber obtenido de las clases de diseño por ordenador. El concepto de coste de oportunidad es crucial para entender la elección individual, porque en última instancia todos los costes son costes de oportunidad. Esto es así por cada elección, porque cada elección que hacemos implica dejar de lado algunas otras alternativas. A veces se critica a los economistas afirmando que solo se preocupan de los costes y los beneficios que se pueden medir en dinero, pero eso no es verdad. Gran parte del análisis económico se refiere a casos como el de nuestro ejemplo de elección de una asignatura optativa, donde no hay costes adicionales de matrícula por elegir una u otra, es decir, donde no hay costes monetarios directos y sin embargo la optativa que elijas sí tiene un coste de oportunidad. La otra optativa que te gusta y a la que tienes que renunciar porque tu limitación de tiempo solo te permite cursar una de ellas, más concretamente el coste de oportunidad de una elección, es lo que pierdes por no elegir tu siguiente mejor alternativa. Se podría pensar que este coste de oportunidad es algo añadido, es decir, que es adicional al coste monetario de un bien. Supongamos que una asignatura optativa tiene un coste adicional de 750 pesos. Ahora, matricularse en Historia del Jazz tiene un costo monetario y es el coste de oportunidad de elegir esta asignatura, algo aparte de ese costo monetario. Vamos a considerar dos casos. En primer lugar, supongamos que matricularse en Iniciación al Diseño por ordenador también cuesta 750 pesos. En este caso, te tienes que gastar 750 independientemente de la optativa que elijas. Por lo tanto, a lo que tendrías que renunciar para cursar Historia del Jazz sería la clase de Iniciación al Diseño por ordenador. Exclusivamente tendrías que gastar 750 pesos en cualquier caso. Pero supongamos que la matrícula de iniciación al diseño por ordenador es gratuita. En este caso, al elegir la Historia del Jazz, renuncias a la ganancia que podrías haber obtenido de la clase de diseño por ordenador, más a todo lo que podrías haber disfrutado ganándote los 750 pesos en otras cosas. En cualquier caso, el verdadero coste de matricularte en tu asignatura preferida es aquello a lo que tienes que renunciar para elegirla. Si se amplía el conjunto de decisiones que están detrás de cada elección, matricularse en una optativa o no matricularse, acabar este semestre o no acabarlo, abandonar los estudios o continuar, se da uno cuenta de que en último término todos los costes son costes de oportunidad. Algunas veces el dinero que hay que pagar por algo es un buen indicador de coste de oportunidad, pero muchas veces no lo es. El coste de ir a la universidad es un ejemplo muy bueno de lo mal que el coste monetario puede reflejar el coste de oportunidad. La matrícula y el alojamiento son los principales gastos para la mayoría de estudiantes, pero aunque ambos fueron gratuitos, ir a la universidad seguiría siendo una opción costosa, ya que muchos universitarios, si no fueran a la universidad, tendrían un empleo. Es decir, yendo a la universidad, los estudiantes renuncian a los ingresos que habrían podido obtener si hubieran elegido trabajar. Esto quiere decir que el costo de oportunidad de ir a la universidad es lo que se paga por la matrícula y el alojamiento, más los ingresos que se han dejado de ganar en un trabajo. Es fácil entender que el coste de oportunidad de ir a la universidad es especialmente elevado para aquellas personas que podrían estar ganando salarios muy altos si hubieran trabajado durante sus años universitarios.
Por eso los deportistas de alto nivel como LeBron James y los empresarios como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, suelen abandonar sus estudios antes de cambiarlos. Principio número 3. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Algunas decisiones importantes se plantean en términos de elecciones entre esto o lo otro. Por ejemplo, decidimos si vamos a la universidad o si empezamos a trabajar, si estudiamos económicas o si estudiamos alguna otra carrera. Pero otras decisiones importantes implican elecciones sobre cuánto, por ejemplo, si este semestre estamos matriculados en economía y química, tenemos que decidir cuánto tiempo dedicamos a estudiar cada asignatura. Cuando se trata de analizar decisiones del tipo cuánto, la economía proporciona un punto de vista muy interesante. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Imaginemos que un alumno de bachillerato está matriculado en economía y en química y supongamos que está prescrito en medicina, por lo que le importa más la nota de química que la de economía. Significa que a esto se dedicará todo su tiempo a estudiar química y que se presentará en blanco al examen de economía. Seguramente no, aunque piense que la nota más importante es la de química, dedicará algún esfuerzo a estudiar economía. Dedicar más tiempo a estudiar química implica una ganancia, esperar una calificación más alta en esta asignatura y un coste. Podría haber dedicado ese tiempo a hacer alguna otra cosa, como por ejemplo estudiar para obtener una más alta en economía. Es decir, la decisión implica un intercambio o trade-off, una comparación entre costes y ganancias. ¿Cómo se deciden este tipo de cuestiones de cuánto? La respuesta típica es que estas decisiones se toman poco a poco, decidiendo en cada momento lo que debe hacerse en la hora siguiente. Supongamos que los dos exámenes son el mismo día y que la tarde anterior el estudiante está repasando sus apuntes de ambas asignaturas. A las 6 de la tarde decide que es una buena idea dedicar al menos una hora más a cada asignatura. A las 8 decide que es mejor dedicar otra hora más a cada asignatura. A las 10 empieza a estar cansado y piensa que solo quiere estudiar una hora más antes de acostarse. ¿Le dedica a estudiar química o economía? Si quiere estudiar medicina, seguramente le dedicará a estudiar química. Si quiere estudiar administración de empresas, probablemente le dedicará a economía. Fíjate en la manera en que se ha decidido cómo utilizar el tiempo. En cada momento la decisión es sobre si dedica o no una hora más a una u otra asignatura, y al decidir si se dedica una hora más a estudiar química, se comparan los costes, una hora perdida para el estudio de economía o una hora perdida para dormir, con las ganancias, un probable aumento de la calificación de química, siempre que la ganancia de dedicar una hora más a estudiar química sea mayor que el coste. Se debe elegir estudiar esa hora adicional. Este tipo de decisiones, hacer o no hacer un poco más o un poco menos de una actividad, qué hacer durante la próxima hora, qué hacer con el siguiente dólar y cosas por el estilo, son decisiones marginales. Esto nos lleva al tercero de nuestros principios de la elección individual. Las decisiones sobre cuánto implican analizar disyuntivas en el margen, comparar los costes y las ganancias de hacer un poquito más o un poquito menos de una actividad determinada. El estudio de este tipo de decisiones se denomina análisis marginal. Muchas de las preguntas a las que nos enfrentamos en economía y en la vida real implican un análisis marginal. ¿Cuántos empleados debo contratar para mi tienda? ¿Cuántos kilómetros debería cambiar el aceite del coche? ¿Qué nivel de efectos secundarios es admisible en un nuevo medicamento? El análisis marginal desempeña un papel central en la economía porque es la clave para decidir cuánto se hace de cualquier actividad. Principio número 4. La gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades para mejorar. Un día, escuchando las noticias económicas de la mañana, oímos que había una manera más barata de aparcar en el centro de Manhattan. Los aparcamientos en la zona de Wall Street cobran unos $30 al día. Pero, según la emisora de radio, algunas personas habían encontrado una forma mejor de aparcar. En vez de hacerlo en un aparcamiento, llevaban su coche al taller Manhattan Jiffy Lube para cambiar el aceite, donde pagaban $19,95 por el cambio de aceite y dejaban el coche todo el día en el taller. Era una historia estupenda, pero por desgracia resultó ser falsa. En realidad el taller Manhattan Jiffy Lube no existe, pero si existiera, podemos estar seguros de que harían muchísimos cambios de aceite en él.
¿Por qué? Porque cuando a las personas se les ofrecen oportunidades para mejorar, normalmente las aprovechan. Y si es posible tener el coche aparcado por 19.95 al día en vez de 30, lo harían. En este ejemplo, los economistas decidimos que la gente responde a un incentivo o una oportunidad de mejorar. Podemos enunciar ya que nuestro cuarto principio de la elección individual es: la gente generalmente responde a los incentivos, aprovechando las oportunidades de mejorar. Cuando intentamos predecir cómo se comportarán los individuos ante una determinada situación, es una muy buena apuesta pensar que responderán a los incentivos, es decir, que aprovecharán las oportunidades para mejorar. Es más, los individuos continuarán aprovechando estas oportunidades hasta que se hayan agotado totalmente. Si de verdad existiera un taller Manhattan Jiffy Lube y un cambio de aceite fuera realmente una forma barata de aparcar, podemos predecir con toda seguridad que en poco tiempo la lista de espera para los cambios de aceite sería de semanas o incluso de meses. De hecho, el principio de que la gente aprovecha las oportunidades para mejorar es la base de todas las predicciones que los economistas hacen sobre el comportamiento individual. Si los salarios de los licenciados en administración de empresas suben rápidamente, mientras que los salarios de los licenciados en derecho bajan, podemos esperar que aumente el número de estudiantes de administración de empresas y que disminuya el de derecho. Si el precio de la gasolina sube y se mantiene en alto durante mucho tiempo, podemos esperar que la gente compre coches más pequeños con menor consumo de gasolina. Ante el combustible más caro, la gente intentará mejorar usando coches que consuman menos. Un último punto: los economistas suelen ser escépticos ante cualquier intento de modificar el comportamiento de los individuos sin cambiar sus incentivos. Por ejemplo, un plan que intente convencer a los empresarios de que reduzcan voluntariamente las emisiones contaminantes probablemente no será eficaz porque no cambia los incentivos de los empresarios. En cambio, un plan que les dé una recompensa económica por reducir la contaminación es mucho más probable que funcione porque cambia sus incentivos. ¿Estamos listos para la economía? No todavía, porque la mayoría de las cosas interesantes que analiza la economía no son solo consecuencia de elecciones individuales, sino de la forma en que estas elecciones individuales interactúan. Vamos con el principio número 5. El intercambio genera ganancias, porque las elecciones que yo hago interactúan con las que haces tú. Una familia podría intentar cubrir por sí sola toda la necesidad: cultivar sus alimentos, confeccionar su ropa, procurarse entretenimiento a sí misma, escribir sus libros de texto de economía, pero intentar vivir así resultaría muy duro. La clave de conseguir un nivel de vida mucho más alto para todo el mundo está en el intercambio o comercio, por el que las tareas se reparten entre los distintos individuos, de manera que cada uno proporciona a los demás un bien o un servicio que quieren, y a cambio reciben los diferentes bienes o servicios que él desea. La razón por la que tenemos más economía en vez de ser individuos autosuficientes es que hay ganancias derivadas del comercio. Mediante la división del trabajo y el intercambio, dos personas o 6.000 millones de personas pueden obtener más cantidades de los bienes que desean, que sí son autosuficientes. Esto nos lleva a nuestro quinto principio: el intercambio o comercio genera ganancias. Las ganancias del comercio surgen de esa división del trabajo de los economistas llamada especialización, una situación en la que cada persona se dedica a una tarea diferente, especializándose en la tarea que hace mejor. Las ventajas de la especialización y las ganancias que como consecuencia se derivan del intercambio fueron el punto de partida del libro que Adam Smith publicó en 1776, La riqueza de las naciones, que muchos consideran es el origen de la economía como ciencia. El libro de Smith empieza con la descripción de una fábrica de alfileres del siglo XVIII, en la que cada uno de los 18 trabajadores, de los 10 trabajadores, estaba especializado en una de las muchas etapas del proceso de producción del alfiler, en lugar de fabricar cada uno de ellos un alfiler completo. Principio número 6. Los mercados tienden al equilibrio. Es una tarde muy ajetreada en el supermercado y hay largas colas en las cajas. Entonces se abre una de las cajas que estaban cerradas. ¿Qué ocurre? Lo primero que pasa, por supuesto, es que hay carreras hacia la caja recién abierta. Después de un par de minutos, sin embargo, la situación se ha normalizado. Los compradores se habrán reordenado a sí mismos de manera que la cola de la caja recién abierta
tiene aproximadamente la misma longitud que las otras. ¿Cómo sabemos que pasará esto? Porque sabemos, a partir de nuestro cuarto principio, que los individuos aprovechan las oportunidades para mejorar. Esto implica que la gente correrá hacia la caja recién abierta para ahorrar tiempo de espera en la cola, y la situación se estabilizará cuando los compradores se den cuenta de que no pueden mejorar su posición cambiándose de cola, es decir, cuando se hayan agotado sus posibilidades de mejorar. Esta historia sobre las colas del supermercado parece tener un poco que ver con la interacción de las decisiones individuales, pero en realidad ilustra un principio muy importante, una situación en la que ningún individuo puede mejorar cambiando su comportamiento. En nuestro ejemplo, cuando todas las colas tienen la misma longitud, es lo que los economistas llaman un equilibrio. Por lo tanto, un equilibrio es una situación en la que ningún individuo puede estar mejor de lo que está haciendo, algo diferente de lo que hace. Recordemos la historia del mítico taller Manhattan Jiffy Lube, en el que supuestamente resultaba más barato dejar el coche para un cambio de aceite que pagar por un aparcamiento. Si esa posibilidad hubiera existido realmente y la gente hubiera seguido pagando $30 por un aparcamiento, la situación no habría sido una situación de equilibrio. Y esto debería habernos dado una pista de que la historia no podía ser más barato. Igual que aprovechan la oportunidad de ahorrar tiempo cambiándose de cola en el supermercado, y al hacerlo habrían eliminado esa oportunidad. O bien porque conseguir hora para un cambio de aceite se habría convertido en algo muy difícil, o porque el precio del cambio de aceite habría aumentado tanto que ya no sería una opción interesante, excepto para los que de verdad necesitaran un cambio de aceite en su coche. Esto nos lleva a nuestro sexto principio. El hecho de que los individuos respondan a los intensivos hace que los mercados tiendan al equilibrio. Como veremos, los mercados alcanzan generalmente el equilibrio mediante cambios de los precios, que aumentan o disminuyen hasta que desaparecen todas las oportunidades que los individuos tienen que mejorar. Principio número 7. Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Supongamos que estás en clase en el aula, demasiado pequeña para el número de estudiantes. Muchas personas tienen que estar de pie o sentadas en el suelo, a pesar de que muy cerca hay aulas vacías y grandes. Se podría decir, sin miedo a equivocarse, que es una manera de dirigir que no es una manera de dirigir una facultad. Los economistas dirían que se está haciendo una utilización ineficiente de los recursos, pero si es obvio que un uso ineficiente de los recursos es indeseable, ¿qué significa exactamente utilizar los recursos eficientemente? Se podría pensar que el uso eficiente de los recursos tiene algo que ver con el dinero, quizás que se mide en dólares y céntimos, pero en economía, como en la vida, el dinero es solo un medio para conseguir otros fines. Lo que en realidad preocupa a los economistas no es el dinero, sino la felicidad y el bienestar de la gente. Los economistas dicen que los recursos de una economía están utilizándose eficientemente cuando se están usando de tal forma que se han agotado todas las oportunidades que existen para mejorar a cualquier individuo. O de dicho otro modo, una economía es eficiente cuando se aprovechan de todas las posibilidades para hacer que alguien mejore sin que nadie empeore. Cuando una economía es eficiente, está generando las máximas ganancias posibles del comercio, dados los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque no existe ninguna forma de reasignar los recursos de modo que todo el mundo mejore. Si una economía es eficiente, la única forma de reasignar los recursos para que una persona esté mejor es haciendo que otra persona esté peor. En nuestro ejemplo de las aulas, si todas las aulas grandes ya estuvieron ocupadas, la facultad se habría estado gestionada de manera eficiente. Podríamos haber mejorado la situación de los alumnos del aula a los pequeña, trasladándolos a un aula más grande, pero para ello habríamos empeorado a los alumnos del aula grande, trasladándolos a la pequeña. Ya podremos enunciar nuestro séptimo principio. Para alcanzar los objetivos de la sociedad, los recursos tienen que utilizarse de la manera más eficiente posible. Principio número 8. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. No existe ningún departamento del gobierno de los Estados Unidos que se encargue de asegurar la eficiencia de la economía del mercado norteamericana. No hay funcionarios asegurándose de que los neurocirujanos no están trabajando la tierra, de que los agricultores de Minnesota no intentan cultivar naranjas. El gobierno no necesita imponer la utilización eficiente de los recursos porque la mayoría de veces es la mano invisible la que se ocupa de hacerlo. Los incentivos inexistentes en una economía de mercado
garantizan que los recursos se destinan a sus usos adecuados y que no se despilfarran las oportunidades de mejorar que tienen las personas. Si una facultad fuera conocida por apiñar a los estudiantes en aulas pequeñas mientras las aulas grandes están vacías, muy pronto notaría que se reducen sus solicitudes de ingreso y sus administradores verían sus puestos de trabajo en peligro. Sin embargo, tal como aprendimos en la primera sección de este capítulo, hay excepciones a este principio de que los mercados son generalmente eficientes. Cuando hay fallos del mercado, la búsqueda del propio interés que tiene lugar en los mercados hace que la sociedad esté peor, es decir, el resultado del mercado es ineficiente y resulta útil la intervención del gobierno, pero dejando aparte los fallos del mercado, la regla general es que los mercados son una manera extraordinariamente buena de generar una economía. En el principio número 9, cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Recordemos la naturaleza del fallo del mercado causado por la congestión del tráfico. Un conductor que va a su trabajo no tiene incentivos para tener en cuenta los costes que su acción impone al resto de los conductores, en forma de una mayor congestión del tráfico. Existen varios remedios posibles para este problema, por ejemplo, introducir peajes, subvencionar el transporte público o poner impuestos al consumo de gasolina de los conductores individuales. Todas estas medidas actúan a través del cambio de los incentivos de los conductores potenciales, motivándolos para que usen menos el coche y para que utilicen medios de transporte alternativos. Pero también otra característica que tienen en común es que en todas ellas es necesaria una intervención del gobierno sobre los mercados. Esto nos lleva al noveno principio. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Vamos con el principio número 10. El gasto de una persona es un ingreso de otra persona. En 2006, la construcción residencial empezó a decrecer rápidamente en los Estados Unidos porque a los constructores les resultaba cada vez más difícil vender. En un principio, el daño se limitó principalmente a la industria de la construcción, pero después de algún tiempo el bache se extendió a casi todos los rincones de la economía a medida que el gasto de los consumidores iba cayendo. Pero porque una caída de la construcción de viviendas acabó convirtiéndose en que las tiendas de los centros comerciales estuvieran vacías. Después de todo, los centros comerciales son lugares donde hacen sus compras las familias, no los constructores. La respuesta es que una disminución del gasto con la construcción, como ladrillos o paneles para hacer paredes o bienes y servicios que necesitan los nuevos propietarios de viviendas como muebles, o bien perdieron sus empleos o bien se vieron obligadas a aceptar las disminuciones de salarios. Y a medida que caían los ingresos también caían los gastos de los consumidores. Este ejemplo ilustra nuestro 10º principio. El gasto de una persona es el ingreso de otra persona. En una economía de mercado, la gente se gana la vida vendiendo cosas, incluida su fuerza de trabajo, a los demás. Si algún grupo de personas desde la economía decide, por el motivo que sea aumentar sus gastos, los ingresos de otros grupos aumentarán. Y si algún grupo decide gastar menos, los ingresos de otro grupo se reducirán, puesto que el gasto de una persona es un ingreso de otra, en una relación en cadena que los comportamientos de gasto tienden a tener repercusiones que se extienden por toda la comunidad. Por ejemplo, una caída del gasto de inversión de las empresas, como las que se produjo en 2008, llevó a una reducción de las rentas de las familias. Las familias respondieron disminuyendo el gasto de consumo. Esto llevó a otra ronda de disminuciones de ingresos y así sucesivamente. Ese tipo de repercusiones son fundamentales para entender las recesiones y las expansiones.